Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Comics Overture y en esta ocasión les traigo la reseña del cómic de Sandman volumen 2, La Casa de la Muñeca. Y bien, pues ya les había comentado que quería continuar con la reseña de Sandman. En esta ocasión les traigo un análisis y reseña de todo lo que sucede en este volumen. Y bien, comenzamos con una introducción que la verdad estuvo bastante buena, que se agrega en esta nueva edición de The Sandman, que viene de parte de Kelly Sue DeConnick, que la verdad tiene cosas bastante interesantes y que nos invita a una lectura bastante satisfactoria en este volumen. Y que la verdad siento que es una de las cosas que me está gustando mucho. Y además de que trae una pequeña como versión en prosa de lo que vendría a ser el volumen 1 de Sandman. Y que aparte está escrito por Neil Gaiman también. Así que es interesante, es como viene con un en breve resumen y que le da un agregado más a esta nueva edición de Sandman. Y bien, comenzando con la reseña, la primera historia de este volumen nos cuenta un relato corto en el cual nos relata cómo es que un padre y un hijo tienen que viajar a través del desierto en la búsqueda de algo desconocido. Esto como un ritual en el cual el hijo tiene que encontrar este objeto desconocido y con ello el padre comenzar a relatar una historia del pasado, que a la vez esta historia nos cuenta cómo una princesa llamada Nada se enamora de el dios del sueño, Morfeo. Y es en esta historia cómo funciona a la vez como una especie de identificación de cómo funcionan los eternos en este universo y cómo es que un eterno no se puede relacionar con un ser humano gracias a que esto podría causar un gran mal dentro de él. Así que además de que nos cuenta cómo es el fatídico final de esta princesa. Más allá de eso, esta es una historia que nos introduce en parte a la hermana menor de Morfeo, que vendría a ser el eterno deseo, que es mujer y hombre a la vez. Y después de eso pasamos a una representación bastante oscura de deseo en el segundo capítulo, en el cual podemos ver cómo es que es la representación de su reino del deseo, que es en sí misma ella misma o él, en el cual además de que nos cuentan cómo es que funciona este personaje, que al ser el ser del cual provienen todos los deseos de los humanos, realmente no se identifica como un hombre o una mujer, y, y que además podemos ver que tiene un corazón en la parte de su pecho. Y con eso continuamos en la presentación del personaje. Y la verdad es que en estas páginas tenemos cosas bastante interesantes que dicen los personajes y que, como les he mencionado anteriormente, entre líneas la historia siempre nos cuenta muchísimas cosas que vemos en el pasado y en el futuro de esta obra, que como les digo, siempre al leer Sandman nunca den como poco importante a un personaje, un diálogo, una situación, porque realmente todo en esta obra está construido de tal forma en que todos los personajes tienen un valor realmente excesivo y que muchos de ellos se ven próximamente en el futuro. Y continuando con la historia principal, nos cuentan la historia de Rose Walker, este personaje que es una chica que es realmente importante en la historia de Sandman, y que nos cuentan cómo es que esta chica es invitada por un personaje desconocido llamado Unity Kincaid, que hace presencia en el primer volumen en un diálogo, creo, en una viñeta, que es una mujer que sufre la enfermedad del sueño que es mencionada en el primer volumen, la cual se queda dormida permanentemente y que en ese estado tuvo una hija, perdón, que es la madre de Rose. Y pues en estos acontecimientos nos cuentan cómo esta chica va a conocer a su abuela por primera vez,
y que a la vez nos van contando cómo en la ensoñación descubren que está a punto de iniciar el proceso de encontrar un vórtice en la ensoñación, y que nos explican en este volumen que el vórtice vendría a ser como una especie de un acontecimiento que sucede cada cierto tiempo en la ensoñación, en el cual una persona suele nacer con un vórtice que absorbe cada uno de los sueños y los conjuga en uno mismo, y esto es un problema y que sobrepasa las leyes de los eternos, por lo cual la persona que tenga un vórtice tiene que ser eliminada sí o sí. Y eso nos trae el primer conflicto de esta obra, de que realmente Morfeo tiene que encontrar la manera de que esto no se salga de control y eliminar a Rose Walker, a la vez de que nos trae las consecuencias de el primer volumen, en el cual nos cuentan cómo en su estado de desaparición Morfeo dejó escapar algunas pesadillas, como en estos dos personajes llamados Brute y Blob, que también tienen su relevancia en la historia y en los próximos volúmenes también. El Corintio como la pesadilla definitiva, y una especie de páramo de la ensoñación, que también tendrá su relevancia en esta historia. Y pues aquí la historia avanza sin más, presentándonos a Rose y cómo es que funciona su nueva relación con su nueva abuela, además de presentarnos una vez más a las benévolas, personajes que fungen como una especie de los seres superiores que están un poco más encima de los eternos, que de alguna manera funcionan como para saber que todo esté funcionando correctamente en el universo con los eternos. Y más allá de eso nos presentan entre viñetas uno de los personajes que está perdido, que fuera de la ensoñación, que es el Corintio. Y bien, pues a partir de aquí les termino de contar lo que es la premisa principal de esta historia, más que nada para no hacerles spoilers, y les paso a contar más acerca de las reflexiones que tuve al leer esta obra, y les paso a resaltar de las cosas más interesantes que yo considero de este volumen. Y pues la historia continúa, nos relata cómo es que Rose está embarcando un viaje para encontrar a su hermano, y en el cual a la vez está desarrollando una especie de reunión de asesinos seriales, donde el Corintio es el máximo representante de los asesinos y es como representado como el más genial de los asesinos, el ídolo de todos ellos, y que en esta parte la obra trata de identificar cómo es que funciona la psicología de estos personajes de los asesinos, y más en parte del Corintio, que nos define a este como lo más oscuro del corazón de todos los hombres, y que él se define en parte como es la pesadilla, la que representa, que es lo que todas las personas que viven, todas las personas que realmente viven en este mundo. Y es un mensaje que es bastante crudo y que realmente Morfeo termina odiándolo y eliminándolo por completo. Paso a explicarles un poco acerca de cómo funciona el estado del vórtice a partir de ya finales de la obra, en el cual nos cuenta cosas bastante interesantes, donde podemos ver a cada uno de los inquilinos que están siendo como absorbidos del vórtice de Rose en un sueño en conjunto, en el cual podemos denotar cómo es que son los sueños de cada uno de los personajes. Tenemos a Barbie con una fantasía ideal de princesas y demás. Tenemos a Ken, que vive en una especie de mundo del deseo, en el cual se ve obsesionado con mujeres, el dinero y el sexo. Tenemos la representación de dos personajes bastante oscuros que son Zelda y Chantal, que son dos mujeres que visten con una especie de vestido de novia y son coleccionistas de arañas muertas. Muestran cómo Chantal es una especie de escrito que se va como intercalando entre una representación de sí misma que se repite a sí misma en todo momento, como una especie de
teléfono entrecortado, y que a la vez se va uniendo a el sueño de Zelda, que es una especie de fantasía oscura en el cual vemos a esta pequeña niña sufriendo las batallas de su infancia como una mujer perdida en un cementerio. Y el personaje de Hal, que es el arrendador de la casa, que es a la vez actor travesti, el cual tiene una especie de búsqueda de identidad y de amor en su personaje, y es como nos muestran cómo es que Rose a la vez está sintiendo a este personaje, y en esa identidad, ese sueño, ella siente realmente lo que está soñando. Ella está viviendo en todo momento en una conjugación de todos los sueños de estos personajes. Y bueno, al final de la obra entendemos un poco más acerca de cómo es que funcionó todo este conflicto. Entendemos más acerca de qué es lo que intentaba hacer Deseo, porque realmente los acontecimientos de esta obra invitan a que te des cuenta entre líneas lo que está pasando, ya que, pues, como les digo, está escrito dentro de la propia obra, pero en imágenes podemos darnos cuenta de que todo esto es un plan de Deseo por hacer una simple broma, una especie de castigo para Morfeo, simplemente porque ella es así, solamente porque ella así lo desea. Y como ya les había mencionado, este personaje de Deseo podría ser como una especie de el antagonista principal de esta obra, porque realmente se explica en el primer volumen, en The Sandman Overture, y en este volumen cómo es que todos los problemas por los que pasa Morfeo vienen en parte por las cosas que hizo Deseo para causarle conflictos. Y bien, para finalizar, quiero hacer una especie de reflexión acerca del título de este segundo volumen, La Casa de la Muñeca. La primera reflexión es que la Casa de la Muñeca representa la casa donde vivía Rose y los personajes, los inquilinos que vivían en ella, y cómo es que los Eternos, que bueno, Deseo más que nada estuvo jugando con todos los acontecimientos que suceden en este volumen. Pero la segunda reflexión, que yo siento que identifica más el título de esta obra, que es La Casa de la Muñeca, es que la Casa de la Muñeca vendría a ser el reino de cada uno de los Eternos, y que los muñecos son los 7 Eternos, ya que, como bien dice Morfeo, los Eternos no son más que nada los sirvientes de los seres vivos. Realmente los Eternos no están por encima de los seres humanos, sino que los seres humanos son los que los definen a ellos mismos, y que ellos están en este universo hasta que el último de ellos haya muerto. Así que realmente los Eternos son los juguetes, son los muñecos de cada uno de los humanos, y es por eso que este volumen funciona como la Casa de la Muñeca. Siento yo que es la definición de este volumen, que en sí este volumen nos parte y nos dice explícitamente que así funcionan cada uno de los reinos, así funcionan las reglas de los Eternos. Y bien, eso ha sido todo por este video. Esa es una reseña que la verdad tenía muchas ganas de traerles. Es una reseña que le metí con muchas reflexiones interesantes que tuve a la hora de leer este volumen. También al ser mi segunda lectura de este segundo volumen, pues me interesaba encontrar más cosas de las que había encontrado la primera vez que lo leí, y sí fueron muchas. La verdad es que The Sandman es una obra que gana mucho en la relectura, y la verdad es que me interesaba traerles una reseña muy fructífera que pues les trajera muchas de mis reflexiones. Por eso lo que más me interesó fue directamente ir con contarles acerca de la premisa principal, de las cosas que suceden en este volumen, parar y contarles más acerca de las reflexiones y los acontecimientos que parten en este volumen. Y bien, espero que les haya gustado mucho cómo es que hice esta reseña. Supongo que las demás reseñas que sean de Sandman van a ser de la misma manera. No sé si para todas las reseñas que continuaré haciendo, supongo que será muy diferente como para cada tipo de cómic. Pero bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Adiós.